Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al desafío número 18 de ciberseguridad de nuestro canal. Este es un desafío de dificultad muy fácil de la plataforma Hack the Box y es de nombre Watchtower o Torre de Vigilancia. Es un desafío muy interesante y es de categoría ICS, que viene del inglés Industrial Control Security o Sistema de Control Industrial. Antes de pasar al desafío como tal, recuerden que explicamos un poco en qué consiste la categoría en la cual va a tratar el desafío. Esta va a ser el primer desafío que vamos a hacer en base a esta categoría, que es sistema de control industrial. ¿Qué es el sistema de control industrial? Todos los activos ICS son los dispositivos digitales que se utilizan en los procesos industriales, ya sean los componentes de las infraestructuras críticas, por ejemplo, red eléctrica, tratamiento de agua, etcétera, la fabricación y aplicaciones similares que tienen que ver con estos. Existen diversos dispositivos clasificados como ICS, por ejemplo, controladores lógicos programables, PLC, unidades terminales remotas, RTUS, interfaces hombre-máquina, HMIS, control de supervisión y adquisición de datos, SCADA, etc. Más allá de que ICS o los sistemas de control industrial existen hace bastante tiempo o hace bastantes décadas, tenían una conexión a Internet poca o nula. ¿Esto qué significa? Que básicamente no tenían exposiciones a ciberataques o no podían tener ningún tipo de amenaza. Tenemos que entender que la mayor parte de amenazas existentes cibernéticas es básicamente o la base de que necesitas una conexión a Internet. Pero ¿qué pasa? Con esto de que ha aumentado la conexión a Internet, ha aumentado la tecnología y demás, obviamente ha habido más protagonismo del Internet respecto a los sistemas de control industrial, a los aparatos inteligentes, al Internet de las cosas, etc. Por eso básicamente tenemos que tener en cuenta todas estas cosas con el laboratorio o el desafío que vamos a hacer en cuestión. Que bueno, insisto, es bastante interesante. ¿Qué necesitamos nosotros para poder hacer este laboratorio? Tener instalado y un uso básico de Wireshark. Si no saben o no tienen la más remota idea, quédense tranquilos, que la idea de cada video que yo hago es para aquel que no entiende absolutamente nada y lo pueda hacer junto conmigo y a la vez pueda aprender, que es la idea de mi canal. ¿Y qué habilidades vamos a adquirir? Detalles un poco del protocolo Modbus, Modbus TCP/IP, y detección y análisis de comandos en escritura Modbus. ¿Qué nos dice el desafío? Apenas lo abrimos. Nuestro sistema de monitoreo de infraestructura detectó un comportamiento anómalo e inició una captura de red. Necesitamos identificar la información que los intrusos recopilaron y modificaron en la red. Entonces nosotros nos dirigimos, en este caso, a la máquina virtual que tiene sistema operativo Linux, en este caso, bueno, Parrot Security, y nosotros vemos el desafío en cuestión y bueno, nos dice que para empezar o para resolver nosotros tenemos que descargar una serie de archivos. En este caso comprimidos en formato o extensión zip. Recuerden que descargamos, bueno, traten siempre de cambiarle el nombre, Watchtower, para que sea lo más descriptiva posible. Lo guardamos. Nos dirigimos a la carpeta que ya tenemos que tener creada. Recuerden que por buenas prácticas en ciberseguridad, en cualquier disciplina que ustedes estudien, siempre lo ideal o lo más importante es la documentación, ya que la documentación es nuestro respaldo ante cualquier vicisitud y además la idea es hacerla de tal forma que cualquier persona que lea nuestro documento pueda hacer lo que nosotros hicimos y replicándolo llegar al mismo resultado. Es la idea de cualquier documento relacionado a cualquier campo de la informática, sobre todo en la ciberseguridad. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahora es mover de la carpeta descargas, en este caso, el archivo en cuestión. Descargas. Y vamos a mover el archivo watchtower.zip a la carpeta actual. Ahora lo que tenemos que hacer es descomprimirla. Recuerden que en la plataforma Hack the Box los archivos comprimidos tienen como contraseña Hack the Box en minúsculas y sin ningún espacio. Y descomprimimos. Si nosotros listamos los archivos que tenemos, bueno, más allá del zip, nosotros tenemos el tower-logs o logs torre, que está en extensión PCA-PNG. Siempre que ustedes tengan una duda o no entiendan algo, recuerden que hay que buscar. La idea de todo esto es buscar, aprender, mejorar.
Si nosotros buscamos en internet, que yo acá lo tengo resumido, que es un archivo de extensión PCA-PNG, nos dice lo siguiente. Los archivos PCA-PNG pertenecen principalmente a Wireshark Team. PCA-PNG es un formato utilizado para grabar en un archivo las trazas de paquetes de red capturados. Básicamente nosotros, para poder abrir e interactuar con este documento y sus datos, o con las trazas de paquetes de red capturados, necesitamos Wireshark. Antes de interactuar con Wireshark, ¿qué es Wireshark? Es una herramienta muy popular y de código abierto, que sirve para analizar paquetes de redes. Analiza tanto la red como los protocolos de red para capturar y analizar de forma detallada el tráfico en una red informática. Es esencial para administradores de red, ingenieros de seguridad, profesionales de cualquier ámbito relacionado a inspeccionar los paquetes de datos que se transmiten de un dispositivo a otro a través de la red. Bueno, acá yo les dejo cualquier cosa, pausen el video para leer todo lo que yo coloque, pero básicamente es un software de análisis de tráfico de red. Permite capturar datos de una red y ver los detalles de esos paquetes en tiempo real. ¿Qué son los paquetes? Las unidades de datos que viajan a través de una red y contienen información importante, ya sean direcciones de origen y destino, protocolos utilizados, datos de la aplicación, etc. Permite visualizar todas estas cosas en distintos protocolos, TCP, UDP, HTTP, DNS, etc. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer a continuación, a partir de nuestra carpeta, es con Wireshark abrir el documento en cuestión. ¿Por qué yo puse 2 signo dev null? Porque yo cualquier error que me salga usando la aplicación no quiero que me lo muestre en la terminal, sino que simplemente lo omita, por así decirlo. Y porque yo coloco id-sound, porque yo llegar a pasar por cualquier motivo que se llegue a cerrar la terminal en la cual yo abrí el Wireshark, no depende de la aplicación de esta, sino que simplemente lo hace de manera autónoma, se podría decir. Entonces nosotros hacemos esto, nos dirigimos a otra ventana y ahí nos va a abrir el Wireshark. Como pueden ver, nosotros apenas entramos, vemos distintas direcciones IP, vemos en el tiempo que se hizo, vemos el origen, vemos el destino, vemos el protocolo que es Modbus TCP/IP, vemos el tamaño de los paquetes en cuestión y nosotros nos tenemos que centralizar un poco en la función. Apenas abrimos los paquetes, o los primeros paquetes que vemos, son función 15 que, bueno, estos básicamente no tienen importancia o preponderancia en la resolución del desafío. Si nosotros omitimos esto y seguimos, vemos que hay una serie de red coils que van a estar consecutivos, escrito uno tras otro de función 1. Hasta ahora estos son trazas normales, se podría decir, así que no hay nada del otro mundo. Cuando nosotros continuamos, ya más o menos en el reglón 107 del documento, nosotros vemos que se empieza a aplicar la función 16, o también conocido como Write Multiple Register, que hace esta función en el Modbus TCP/IP. Se encarga de modificar los valores almacenados en los registros de retención del dispositivo de destino. Básicamente significa que alguien modificó los datos o modificó el paquete de datos a su conveniencia o hizo lo que quiso. Así que básicamente todo aquello que sea de función 16 significa que ha sufrido una modificación y bueno, ha sufrido básicamente en su integridad. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer ahora es, a partir del primer Write Multiple Register, es hacer clic derecho, follow o seguir, depende en qué idioma tengas tu Wireshark, y poner TCP stream, que bueno, en tu caso puedes tener otras cosas. Ya en esta parte, lo que nosotros tenemos que hacer es... se me cerró. Lo que nosotros tenemos que hacer, se nos va a abrir lo siguiente. Yo para trabajar mejor lo voy a pasar a otra ventana, a la 3 en este caso. Y como pueden ver, nosotros vemos los paquetes de datos en formato AXI. Recuerden que AXI es como nosotros nos comunicamos los seres humanos. El código AXI, que es los números, las letras, el teclado, que para la computadora no funciona así, para el Wireshark no funciona así. Lo que nosotros podemos hacer para empezar a entender un poco cómo es el flujo, cómo funciona el protocolo, si hay o no algún patrón para poder analizar y poder encontrar la flag, lo que nosotros tenemos que hacer es pasarlo a formato hexadecimal, que en este caso es volcado hexadecimal, o en inglés creo que es como hexdep.
nosotros lo pasamos y vemos, en este caso, una serie de, bueno, básicamente todo esto está en hexadecimal y lo que está en rojo es la solicitud y lo que está en azul es la respuesta. Básicamente escribo, respondo, escribo, respondo, escribo, respondo. Si nosotros vemos, así a grandes rasgos, nosotros vemos que en todo esto vemos 01, 01, 01, 02, 01, 01, pero bueno, en esto que es lo importante vemos simplemente 01. Acá nosotros tenemos que bajar para ver si encontramos algún patrón distinto. Nosotros bajamos, continuamos bajando y como pueden ver, acá llegamos a esta parte. Ya se dejó de ver el 01 y se empezó a ver el 10. ¿Por qué es importante en este caso esta modificación? Porque obviamente en este código hexadecimal o esta escritura hexadecimal me está diciendo que hay otro tratamiento de datos, por así decirlo, o hay otro tipo de datos que no se da en lo anterior. Si ustedes googlean o lo buscan, el 10 está relacionado a la función 16 del Modbus TCP/IP como lo puse a continuación. Si nosotros bajamos, vamos a ver lo siguiente. De la solicitud, del primer mensaje a solicitud que yo les mostré recién. ¿Por qué es el primero? Porque es donde empieza. En este caso, vamos acá. 2. Que me perdí. 10 de 10. Bueno, de acá, del 280. Este que tienen acá, yo lo coloqué acá. Recuerden que esto estaría en rojo, solo que bueno, acá no lo puedo hacer. Y esto está en azul, básicamente lo que se escribió la solicitud y la respuesta. Donde está el 10, que básicamente es acá, dice código de la función. La función código 16, que es el write multiple register. Entonces, en esta parte, lo que nosotros tenemos que buscar, en esta parte hexadecimal, es que ustedes tienen que entender que este 10, donde se localiza el 10, hay otro mensaje, se podría decir que está en hexadecimal también, que es lo que nosotros tenemos que buscar interactuar para poder dar con la FLAC. Ya en esta parte, lo que nosotros tenemos que tratar es de buscar en las comunicaciones que se dan, en la conversación completa, que es esta. De hecho, tenemos que ver las dos porque no sabemos en cuál. Vamos a empezar con la más chica. Tenemos que tratar de buscar el mensaje oculto, o en este caso la modificación que se sufrió, en este caso en los paquetes, de protocolo Modbus TCP/IP. ¿Qué pasa? Si ustedes prestan atención, recuerden que esto está en hexadecimal, y ustedes bajan, en esta parte ya me sale HTTP y que se abre una llave. Básicamente, acá encontramos la FLAC. Pero para encontrar la FLAC tienen que hacer algo muy interesante, que es lo siguiente. Ustedes primero tienen que buscar donde haya un 10, donde empiece el 10. Acá vienen 0, si ustedes ven esta parte, si ustedes ven toda esta columna, vemos 01001 y empieza el 10. Y una vez está el 10, empieza el 10 hasta sabe dónde, que en realidad son más o menos 57 filas en total. Lo que ustedes tienen que hacer en esta parte es bajar hasta el 10 y empezar a bajar. Pero ¿qué pasa? ¿Qué valores son necesarios en este caso? Recuerden que esto es código hexadecimal. Ustedes no se tienen que quedar con los 10, sino se tienen que quedar con este valor hexadecimal. Estos valores hexadecimales que ustedes ven uno arriba del otro son las letras que en este caso nosotros vemos en la parte derecha en cuestión, o sea, estas. Para nosotros poder obtener la FLAC tenemos que copiar manualmente cada uno de estos valores y ponerlos, ¿para qué? Para que nos dé el valor hexadecimal y después pasarlo a código ASCII. Si nosotros bajamos en el documento que yo les hice, nosotros vemos todos estos números, lo cual yo me encargué de copiarlos aquí. 34, 4C, 52, ¿qué son estos? 34, 4C, 52, todo eso. Uno arriba del otro, solo que lo pongo de izquierda a derecha. Entonces en esta parte lo que yo le digo, bueno, es copiarlo
Y recuerden, esto está en hexadecimal, significa que la FLAC la tenemos, simplemente tenemos que pasarla a código AXI. Para eso lo que nosotros vamos a hacer es, nos dirigimos a nuestro buscador de preferencia, de confianza, y nosotros vamos a poner convertir hexadecimal a AXI. Y de las opciones que nos salgan vamos a elegir la primera opción. Bueno, esta que fue la que usé recién para hacer el documento. Y nos va a salir lo siguiente. Nosotros simplemente copiamos el contenido y lo convertimos. ¿Qué pasa? Estas flags, a diferencia de otras, nos va a salir todo. Lo que nosotros tenemos que hacer es borrar lo que sobra y dejar la flag como tal, que es HTTP, lo que empieza en la llave y donde termina. Que básicamente quedaría algo así. Una vez tenemos la flag, recuerden que tienen que ir, lo que hacemos siempre. Nos dirigimos a la plataforma, pegamos la flag y si está correcta nos daría un certificado de validación. La verdad que este desafío fue muy interesante porque nos ayuda a interactuar, al menos en una base, ni hablar si vos no tenés experiencia, con la herramienta de análisis de paquetes de datos transmitidos en red, que es Wireshark, y también aprender sobre el protocolo Modbus TCP/IP. La verdad que está muy bueno para que sigas practicando. Recordá que la forma de aprender ciberseguridad y mejorar es practicar, no queda otra. Y no hay mejor que hacerlo en todos estos métodos y laboratorios, porque más allá que sean simulados y todo, uno practica documentarlo, practica exponerlo, practica aprender vulnerabilidades que existen, más allá de que muchas estén parcheadas o sea de difícil acceso, pero para ir mejorando como un profesional y en un futuro dedicarte a esto. Hasta acá dejamos el vídeo y nos vemos en el próximo. Muchas gracias, nos vemos.